Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 166. Estamos en Segunda de Samuel, capítulos 14, 15 y 16. El capítulo 14 sigue la historia de Absalón y David. Luego de 3 años de estar Absalón en Gesur, luego de la muerte de Amnón, Joab ya no puede ignorar que el corazón de David fuera hacia Absalón. En un acto parecido a la obra de Natán en su cuento de lo acontecido con Betsabé y Urías, pero en este caso sin la dirección de Dios, Joab encomienda a una anciana de Tecoa para que se presentara frente al rey para que ejecutara justicia a su favor. Joab le da todas las palabras para decir frente a David. La anciana viene ante David con un cuento de ser viuda y madre de 2 hijos, los cuales riñeron en el campo y uno mató al otro. El pleito de la anciana, según Joab le había dirigido, era que el vengador de sangre quería matar a su otro hijo y dejaría a su esposo sin heredero ni nombre entre su familia. Aunque David acuerda en dar la palabra para preservar la vida del joven, la anciana procede para pedirle permiso de hablar francamente con el rey. Al darle permiso, la anciana reconviene a David por estar dispuesto a hacerle justicia a su hijo, mientras que Absalón quedaba desterrado de Israel. Al escuchar sus palabras, David de inmediato discierne que Joab estaba detrás del cuento y la obra de la anciana. Al indagar sobre el asunto, la anciana no niega que Joab estuvo detrás del asunto. Noten en los versos 21 al 23 que Joab aparentemente estaba presente durante el transcurso de las palabras de la anciana y David le da instrucción de ir a traer a Absalón de regreso a Jerusalén. Al regresar a Absalón, David lo envía de regreso a su casa, pero no quería que Absalón viera el rostro de David. Deben notar el detalle en los versos 25 y 26 acerca de la hermosura de Absalón y el peso de su cabello. Noten que Absalón se cortaba el cabello al final de cada año. El capítulo termina con la desesperación de Absalón al regresar a Jerusalén solo para ser ignorado por David. Manda a buscar a Joab, pero Joab también lo evita. Luego de varios intentos de alcanzar a Joab sin éxito, Absalón envía a sus criados a encender los campos de cebada de Joab, cuales quedaban paralelo a la heredad de Absalón. Este hecho hace que Joab se presente delante de Absalón para inquirir acerca del incendio. Al hacerlo, Absalón presenta su caso para ser visto por el rey. Deben notar que Absalón solo entra a la presencia del rey luego de 3 años en Gesur y 2 años adicionales en Jerusalén, siendo un total de 5 años desde el día en que importunó a David sobre la cena con sus hermanos, en el cual murió Amnón. El capítulo 15 comienza con la descripción de cómo Absalón subleva el reinado de David. Haciéndose de hombres y caballos, Absalón se sienta a la puerta de la ciudad por donde entraban todos los que tenían pleitos y negocios con el rey. Al verlos entrar, Absalón los detenía y les hacía pensar que el rey no los escucharía a pesar de que sus casos eran válidos. Luego exclamaba que si alguien lo pusiera a él como juez del pueblo, él pudiera ejecutar justicia en sus casos. Noten el verso 6, cual indica que Absalón se robaba el corazón del pueblo con sus palabras y acciones. Deben notar que esto lo hace durante el espacio de 4 años, luego de los cuales Absalón le pide permiso a David para ir a Hebrón a adorar a Dios en agradecimiento de su regreso a Jerusalén. Noten la conspiración de Absalón en los versos 10 al 12. Estando en Hebrón, Absalón hace lo necesario para ser ungido como rey de Israel y notificará al pueblo por sonido de trompetas que él reinaba en Hebrón. Deben recordar que David primero fue ungido como rey también en Hebrón. Los versos 13 al 24 describen el cumplimiento de la segunda parte de las palabras de Natán, cuales habían sido pronunciadas unos 9 años o más previos. David toma la decisión de huir de su propia casa y de su propio reino con tanto de escapar de la mano de su hijo Absalón. Deben notar el verso 16, cual indica que David dejó 10 concubinas en su casa para que atendieran el hogar. Esto traerá a fin las palabras de Natán a David. A pesar de que los hombres de David momentáneamente eran más que los de Absalón, David apercibe que el corazón del pueblo iba tras Absalón y no los respaldarían en una batalla contra su propio hijo. Noten
Noten en el verso 24 que Sadoc y sus 2 hijos llevaban el arca junto con otros sacerdotes y David. En los versos 25 al 29, David le da instrucción a Sadoc de regresar el arca a la ciudad y que dejara a David a la voluntad de Dios. Noten cómo titubea David en su fe sin saber si Dios lo librará o si lo dejará morir a manos de Absalón y sus hombres. El capítulo termina con el aviso a David de la presencia de Ahitofel entre los conspiradores con Absalón. Ahitofel era un consejero de David altamente estimado y David se enoja al saber que Ahitofel estuviera con Absalón. Noten la ayuda de otro amigo de David llamado Husei cuando viniendo a donde David lo envía como espía y consejero a Absalón para hacer nulo el consejo de Ahitofel ante Absalón. En la conspiración de David contra Absalón incluye a Husei, a Sadoc, a Abiatar y los hijos de ambos sacerdotes. El capítulo 16 comienza con la recepción de David por Siba, el criado de Mefiboset. Mientras David estaba huyendo de Jerusalén junto a sus hombres y con su familia, Siba le sale al encuentro con asnos, panes de higos, pasas y vino. Al preguntar el motivo de todo, Siba le explica a David que las asnas eran para el rey y su familia montar en su viaje, los panes eran para los siervos y el vino para quien tuviera sed de camino. Noten la pregunta de David en el verso 3 y la contesta de Siba. David pregunta por Mefiboset y Siba le hace entender que Mefiboset se quedó en Jerusalén con el pensamiento de tomar de regreso el reinado de Israel para su familia, siendo Mefiboset del linaje de Saúl. Al oír estas palabras, David se molesta de manera que le entrega todas las tierras de Saúl a Siba, despojando a Mefiboset de toda su heredad. Noten cómo Siba recibe las palabras de David. Sin embargo, como leeremos más adelante, todo esto era un trama de Siba para quedarse con las tierras de Mefiboset. Aunque Mefiboset sí se quedó en Jerusalén, no fue con el motivo cual Siba le menciona a David. Los versos 5 al 13 relatan la historia de Simei, un hijo de la casa de Benjamín, de la casa de Saúl. Este sale al encuentro de David y sus hombres en Baurim, maldiciendo a David y gritándole que su acecho era en respuesta de sus pecados contra la casa de Saúl. Noten la mención de David como hombre sanguinario. Aunque Abisai, el hermano de Joab, le pide a David permiso de matar a Simei quitándole la cabeza, David se lo impide diciéndole a sus hombres que tal vez Jehová mismo lo había mandado a maldecirlo. Como tal, David lo deja ir, aunque éste sigue a David todo el camino maldiciéndolo y esparciendo polvo. Deben recordarse de Simei, ya que volveremos a leer acerca de él en el regreso de David y luego en la muerte de David y el inicio del reino de Salomón. Los versos 14 al 19 describen cómo Husai recibe a Absalón en la ciudad ofreciéndole su lealtad. Noten las palabras lisonjeras de Husai haciendo a Absalón pensar que su alianza era genuina. En los versos 20 al 23 se nos relata el cumplimiento de otra de las palabras de Natán a David, luego de su pecado con Betsabé y la muerte de Urías. Absalón le pide consejo a Ahitofel, quien lo manda a acostarse públicamente con las concubinas de David. Deben recordar que Natán le dijo a David que tal cosa sucedería públicamente, aunque David pecó en secreto. A pesar de que habían pasado al menos 9 años desde el encuentro de Natán con David, se estaban cumpliendo sus palabras con exactitud. También deben recordar la referencia en el capítulo 3 cuando Isboset confrontó a Abner por haber tomado la concubina de Saúl, cual se llamaba Rispa. Tal acusación de Isboset insinuaba que Abner tuviera intenciones de sublevar el trono de Isboset. En este caso, Absalón hace esto con toda intención de sublevarle el trono de su padre y reinar sobre Israel. La nota sobre el consejo de Ahitofel en el verso 23 es en preparación para la obra de Dios en utilizar el consejo de Husai para avergonzar a Ahitofel y restaurar el reino a David en los próximos capítulos. Estos han sido los capítulos 14, 15 y 16 de Segunda de Samuel. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios le guarde.